Lectura del libro del profeta Isaías. Exactamente. Miren, mi siervo tendrá éxito. Será colocado en alto y será exaltado en gran manera. Así como muchos quedaron estupefactos, porque su aspecto no era el de un hombre, ni su apariencia la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán algo jamás contado, y comprenderán algo nunca oído. Palabra de Dios. Pero escuchemos ahora al Santo Padre en la nueva catequesis, pues escuchémosle con el corazón abierto a lo que esta mañana nos quiere decir. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. De la Settimana Santa, ya inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, estamos en la vigilia del Triduo Pascual. Da domani, desde mañana domenica, y hasta el domingo, i giorni centrali dell'anno liturgico, viviremos celebrando il los días mistero centrales della del año passione, della litúrgico, morte e della resurrezione del Signore. celebrando el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, Cada vez que celebramos la Eucaristía, quando noi andiamo a messa, nosotros vamos a la misa, non solo andiamo a pregare, no, andiamo vamos a rinnovare, a rezar. No, vamos a a renovar, farlo di nuovo questo mistero. a hacer de nuevo este misterio Questo è pascual. importante Esto es non dimenticarlo. importante no È come se olvidarnos, noi andassimo como al si Calvario. nosotros fuéramos al Calvario, È lo stesso, per rinnovare, para per renovar, fare di nuovo para il hacer de mistero nuevo el pasquale. misterio pascual. La sera del Giovedì Santo, entrando La nel tarde del Triduo Jueves Pasquale, Santo, rivivremo entrando la en el messa Triduo Pascual, che reviviremos la Cena misa Domini, que se llama la en messa Cena Domini, dove si commemora es decir, la cena. la misa donde se conmemora la última cena. Quel momento. È la sera in cui Es la Cristo tarde ha lasciato ai suoi en la que discepoli il testamento Cristo dejó a sus discípulos el testamento de su amor nell'Eucaristia, en la Eucaristía, ma non come ricordo, pero no como ma recuerdo, come memoriale. sino como memorial, con su presencia perenne. perenne. Ogni volta che si Cada celebra vez que se celebra la l'Eucaristia, Eucaristía, si rifà, si rinnova, se renueva, se vuelve a hacer este misterio de la in questo redención. sacramento. En este sacramento, Jesús sustituyó la víctima sacrificale, l'agnello pasquale, del sacrificio, el Cordero Pascual, consigo il mismo. suo corpo e il Su suo cuerpo y sangue su sangre ci donano la nos salvezza donan la salvación dalla schiavitù de la esclavitud del pecado y de la muerte, la salvezza la di salvación ogni schiavitù. de toda esclavitud. È la sera in cui egli ci chiede Es la di tarde amarci, en la que Él nos pide que nos facendoci- amemos, facendoci haciéndonos servi siervos gli uni degli los altri, unos de los otros, come ha fatto lui lavando i como piedi hizo dei Él lavando los discepoli. pies a sus discípulos. Un gesto che anticipa Un gesto que l'oblazione anticipa la cruenta sulla oblación en la cruz, croce, che è stata un'oblazione di que ha sido servizio una oblación de a servicio tutti noi. para todos Quel nosotros. servizio Ese del servicio suo sacrificio de su ci ha sacrificio redenti tutti. nos ha redimido a todos. Un gesto che è il maestro. Este es el Maestro. Il Signore morirà El Señor il giorno dopo per rendere morirá el día después para mondi non i piedi, limpiar no los ma i pies cuori e impuros, l'intera vita dei suoi discepoli. sino los corazones y toda la vida de sus discípulos. El Viernes Santo es el día de penitencia, de ayuno y de oración. A través de los textos de la Sagrada Escritura y de las oraciones litúrgicas, estaremos reunidos en el Calvario para conmemorar la pasión y la muerte redentora de Jesucristo. En la intensidad del rito de la acción litúrgica se nos presentará el crucificado para adorar. Adorando la cruz, reviviremos el camino del Cordero inocente inmolado por nuestra salvación. Llevaremos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo.
Recordaremos a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas. Delante de la imagen del Dios crucificado, llevaremos en la oración los muchos, demasiados crucificados de hoy, que solo desde Él pueden recibir el consuelo y el sentido de su sufrimiento. Hoy, non dimenticare i crocifissi di oggi, che sono l'immagine del crocifisso. Jesús crucificado. E in loro è Gesù. Y en ellos está Jesús. Pero cuando Jesús ha tomado sobre sí las llagas de la humanidad y la misma muerte, el amor de Dios ha regado nuestros desiertos, ha iluminado nuestras tinieblas. Porque facciamo porque el mundo es temible. Hagamos una recogida de todas las guerras que están sucediendo, todos los niños que tienen hambre, que no tienen educación, de pueblos enteros destrozados por la guerra, por el terrorismo. Y mucha gente que para sentirse un poco mejor tiene necesidad de la droga, de la industria de la droga que mata. Pero es una calamidad, es un desierto. Y pequeñas islas del pueblo de Dios, cristiano, que sea de cualquier, que conservan en el corazón el deseo de ser mejores. Pero digámonos cuál es la realidad. En este calvario de muerte es Jesús que sufre en sus discípulos. Durante su ministerio, el Hijo de Dios había derramado generosamente la vida, sanando, perdonando, resucitando. Ahora, en la hora del supremo sacrificio en la cruz, lleva a cumplimiento la obra encomendada por el Padre. Entra en el abismo del sufrimiento, en estas calamidades entra en este mundo para redimirlo, para transformarlo. También para liberarlo. Cada uno de nosotros del poder de las tinieblas, de la soberbia, de la resistencia a ser amado por Dios. Y esto solo el amor de Dios lo puede hacer. Por sus llagas hemos sido sanados, dice el apóstol Pedro. Las llagas. De su muerte hemos sido regenerados. Todos nosotros, gracias a Él, abandonado en la cruz, nunca nadie está solo en la oscuridad de la muerte. Nunca. Él está siempre a nuestro lado. Solamente es necesario abrir el corazón y dejarse mirar. El sábado santo es llamado el día del silencio. Un gran silencio hay en toda la tierra. Un silencio vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos, conmocionados por la muerte ignominiosa de Jesús. Mientras el Verbo calla, mientras la vida está en el sepulcro, aquellos que habían esperado en Él son sometidos a una dura prueba. Se sienten huérfanos, quizás también huérfanos de Dios. Este sábado es también el día de María. También ella lo vive en el llanto, pero su corazón está lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor.
La madre de Jesús había seguido al Hijo a lo largo de la vía dolorosa y se había quedado a los pies de la cruz con el alma traspasada. Pero cuando todo parece que ha terminado, ella vela a la espera, manteniendo la esperanza en la promesa de Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora más oscura del mundo, se ha convertido en madre de los creyentes, madre de la Iglesia y signo de esperanza. Su testimonio y su intercesión nos sostienen cuando el peso de la cruz se vuelve demasiado pesado para cada uno de nosotros. En las tinieblas del Sábado Santo irrumpirán la alegría y la luz con los ritos de la vigilia pascual. Y en la tarde, en la noche, el canto festivo del Aleluya. Será el encuentro en la fe con Cristo resucitado, y la alegría pascual se prolongará durante los 50 días que seguirán, hasta la venida del Espíritu Santo. Aquel que había sido crucificado ha resucitado. Todas las preguntas y las incertidumbres, las vacilaciones y los miedos son disipados por esta revelación. El resucitado nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal, que la vida vence siempre a la muerte, y nuestro final no es bajar cada vez más abajo, de tristeza en tristeza, sino subir a lo alto. El resucitado es la confirmación de que Jesús tiene razón en todo, en el prometernos la vida más allá de la muerte y el perdón más allá de los pecados. Los discípulos dudaban, no creían. La primera que creyó fue María Magdalena. Ha sido la apóstola de la resurrección y ha ido a contarles que Jesús la había visto, la había llamado por nombre. Y después todos los discípulos la han visto. Pero yo quisiera detenerme sobre esto. Los guardias, los soldados que estaban en el sepulcro, para custodiar y que los discípulos no recogieran el cuerpo de Jesús, lo han visto. Lo han visto vivo y resucitado. Los enemigos lo han visto. Y después han hecho como que no lo habían visto. ¿Por qué? Porque habían sido pagados. Aquel misterio, este es el verdadero misterio de lo que Jesús dijo una vez. Hay dos señores en el mundo, dos. No, dos, no más. Dios y el dinero. El dinero. Aquí el dinero ha hecho cambiar la realidad. Lo habían visto. Habían visto la maravilla de la resurrección, pero habían sido pagados para callar. Pensemos cuántas veces los hombres, las mujeres han sido pagados para no reconocer en la práctica la resurrección de Jesús. No hacen lo que Cristo nos ha pedido que hagamos como cristianos. Queridos hermanos y hermanas, también este año viviremos las celebraciones pascuales en el contexto de la pandemia.
En muchas situaciones de sufrimiento, especialmente cuando quienes las sufren son personas, familias y poblaciones ya probadas por la pobreza, calamidades y conflictos, la cruz de Cristo es como un faro que indica el puerto a las naves todavía en el mar tempestuoso. La cruz de Cristo es el signo de la esperanza que no decepciona. Y nos dice que ni siquiera una lágrima, ni siquiera un lamento se pierden en el designio de salvación de Dios. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de servir, de reconocer este Señor y no dejarnos pagar para olvidarlo. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus felicitaciones con ocasión de las fiestas de Pascua de Resurrección y renuevan también sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, mañana entramos en el Triduo Pascual, que es el centro del año litúrgico. En estos 3 días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la tarde del Jueves Santo, con la misa en Cena Domini, haremos memoria de la última cena. En ella Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó a sus discípulos el testamento de su amor incondicional en la Eucaristía. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre, esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra caridad. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Javier Lozano y Laura Sánchez, y en el mío propio, y ahora sigan
con nuestra programación. Buenos días.